Buenas, compañeros. En el día de hoy, mis compañeros Víctor López, Shirley Pérez, Joelky García, Vanessa Vega, Angeli Bustos y mi persona Dana Salcedo les vamos a hablar sobre qué es la ocupación y a explicarle cada uno de lo que hace parte de ello y de una de sus clasificaciones. Por ocupación entendemos que es un modo de adquirir las cosas que no pertenecen a nadie y que consiste en la aprehensión material de la misma. En nuestro Código Civil, en el artículo 685, nos dice que por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional. Como un ejemplo de ocupación tenemos lo que es la caza y la pesca, que son especies de ocupación por las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos. Para esto me pareció importante mencionar algunos requisitos, como son las cosas, los requisitos para la ocupación son: primero, que las cosas no pertenezcan a nadie; segundo, la aprehensión material con intención de adquirirlo; y tercero, que la ocupación no esté prohibida por el derecho, pero por el contrario esté permitida por la ley. A continuación, mis compañeros les seguirán explicando cada uno de la clasificación que conlleva este modo de adquirir. Tipos de ocupación. En el Código Civil colombiano los podemos encontrar como caza y pesca, ocupación de animal bravío, invención o hallazgo, bienes vacantes o mostrencos, especies náufragas. La caza y la pesca la podemos encontrar desde el artículo 686 hasta el artículo 692 del Código Civil colombiano. Artículo 686. Caza y pesca como tipo de ocupación. Artículo 687. Animales bravíos, domésticos y domesticados. Artículo 688. Restricciones a la caza. Artículo 689. Caza sin autorización. Artículo 690. Autorización de pesca. Artículo 691. Prohibiciones en la pesca. Artículo 692. Pesca sin autorizaciones. Haciendo un pequeño resumen de todos estos artículos, podemos decir que para que la caza y la pesca se puedan ejercer, se debe cumplir con los requisitos estipulados por la ley. Uno de ellos es que no le pertenezca a nadie y que la intención de ocupación no esté prohibida por la norma o la ley. Los animales silvestres y salvajes están prohibida la caza en todo el territorio nacional, excepto si es para un fin de investigación científica. Debe tener una autorización previa y escrita, expedida por las entidades administradoras de los recursos naturales. No se puede cazar en tierras ajenas, salvo que las autorizaciones del dueño estén fijas, aunque no es necesario fijo si las tierras no están cercadas ni plantadas, ni cultivadas, al menos que el dueño haya prohibido y notificado la caza en estas tierras. Si usted caza en tierras ajenas y estas tierras están cumpliendo con las debidas restricciones, lo que case se le dará al dueño, además que se le indemnizará de todo perjuicio. La captura y la comercialización de peces y de fauna acuática será solo para el consumo humano o industrial, será interno o de exportación, pero para esto se necesita una autorización otorgada por las administraciones de los recursos naturales. La pesca artesanal y para la subsistencia humana no requiere autorización previa, pero debe estar sujeta a los reglamentos. Se puede pescar en ríos y lagos, pero no se puede meter con los pescados que son cultivados y cosechados en tierras privadas. Bueno, como ya han escuchado a mis compañeros, podemos ir entendiendo que la ocupación es el modo de adquirir dominio sobre las cosas que no le pertenecen a nadie y cuya adquisición
no tiene prohibiciones ni en las leyes ni en el derecho internacional. Ahora vamos a hablar de los animales bravios, nos vamos a concentrar en esto y para eso me voy a basar en el artículo 687 del Código Civil, donde habla de los animales bravios, domésticos y domesticados. Y nos dice que los animales bravios, o también llamados animales salvajes, son aquellos animales que viven al aire libre, es decir, que no dependen del hombre. Al contrario de los animales domesticados, estos son aquellos que dependen del hombre. Un ejemplo podría ser las gallinas o las cabras. Un ejemplo de animales bravios podría ser las fieras y los peces. Los animales domesticados son aquellos que pasan por un proceso de domesticación, es decir, por su naturaleza son animales bravios, pero debido a este proceso de domesticación llegan a un punto en el que ya no pueden alejarse de la vida humana. En esto podemos tener a las gallinas, a los loros, a los perros. Ahora, la ocupación en los animales bravios. Vamos a entender que un cazador o un pescador es dueño del animal bravio, es decir, lo hace suyo desde el momento en que lo deja gravemente herido o en el momento en el que insiste en perseguirlo y este cae en su trampa o en sus redes, siempre y cuando estas trampas o redes estén hechas por este cazador o este pescador y estén ubicadas en una zona donde sea lícito cazar. Si por algún motivo el animal bravio queda herido y entra en tierras lejanas, donde no sea lícito cazar sin la autorización del dueño, simplemente este podrá hacerlo animal bravio por otro cazador o otro pescador. ¿Qué pasa si otro pescador o otro cazador persigue un animal bravio? Simplemente esto no es lícito, porque un cazador o un pescador no puede perseguir un animal que ya otro pescador y otro cazador está persiguiendo. Si lo llegara a hacer sin su consentimiento y se adueñase de este, puede pasar que la otra persona, el otro cazador o el otro pescador simplemente lo reclame como suyo. Ahora, propiedad sobre el animal bravio. Son dueños de los animales bravios aquellos que son dueños de las pajareras, de las colmenas y de las conejeras donde se encuentran estos encerrados. Si por alguna razón el animal bravio llegara a recuperar su libertad normal, cualquier otra persona puede hacerse dueño de ellos siempre y cuando su dueño no los persiga ni los tenga a simple vista. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Shirley Pérez Urrutia y siguiendo lo que decía mi compañera en lo que respecta a los tipos de ocupación, yo les voy a mencionar 3 artículos más que nos menciona el Código Civil en cuanto a tipos de ocupación. Nos menciona el Código Civil en su artículo 699, invención o hallazgo como tipo de ocupación. La invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que se encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio apoderándose de ella. Es decir, cualquier cosa que tú te encuentres que sea inanimada y que no pertenezca absolutamente a nadie va a adquirir tu dominio y tú te vas a apoderar de esa cosa inanimada. Siguiendo con lo que dice el Código Civil, de este modo se adquiere el dominio de las piedras, conchas y otras sustancias que arroja el mar y que no presentan señales de dominio anterior. Se adquieren del mismo modo las cosas cuya propiedad abandona su dueño, como las monedas que se arrojan para que las haga suyas el primer ocupante. No se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes arrojan al mar para alijar la nave. Ya siguiendo con lo que estipula el Código Civil en su artículo 700, descubrimiento de tesoro, el Código Civil menciona: el descubrimiento de un tesoro es una especie de invención o hallazgo. Ya el hecho de que tú te encuentres un tesoro, ya eso hace parte de una invención o un hallazgo. Ya siguiendo con lo que estipula el Código Civil, se llama tesoro a la moneda o joyas u otros efectos preciosos que, elaborados por el hombre, han estado largo tiempo sepultados o escondidos sin que haya memoria o indicios de su dueño. Ya en el artículo 701 del Código Civil, división del tesoro encontrado en terreno ajeno,
nos menciona: el tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Les voy a dar un ejemplo. Si yo, Shirley Pérez Urrutia, voy pasando por la finca de Juanito Ortega y por casualidad me encuentro con que se está derrumbando un cerro y veo que cae un cofre y que al caerse ese cofre se abre y hay monedas y hay joyas y hay perlas, al ser yo quien descubre dicho cofre, según el Código Civil, se debe dividir por partes iguales entre el terreno de ese terreno o de ese cerro, por así decirlo, y yo, quien fui quien encontró pues dicho cofre. Entonces, siguiendo con lo que dice el Código Civil, pero esta última no tendrá derecho a su porción, sino cuando el descubrimiento sea fortuito, es decir, que se haya encontrado de manera inesperada o por casualidad, como ya les puse el ejemplo anteriormente, que yo por casualidad iba pasando, vi que se estaba cayendo el cerro ese y yo vi que se abrió el cofre, hay monedas y bueno, ya eso es un caso fortuito, eso es una casualidad. Entonces, siguiendo con el Código Civil, dice que la otra manera es o cuando se haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno. Si yo encontré el tesoro sin tu permiso en tu terreno, es decir, si yo me fui a tu terreno, a tu finca, y sin tu permiso encontré algo, no tengo derecho a ese tesoro porque yo estaba ahí sin tu permiso. Entonces, en lo que sigue, en los demás casos o cuando sea una misma persona, el dueño del terreno y el descubridor, pertenecerá todo el tesoro al dueño del terreno. Ya esta última parte nos da a entender de que cuando una sola persona es el dueño tanto del terreno y pues también es el descubridor de dicho tesoro, todo ese tesoro va a pertenecer al dueño del terreno porque pertenece a una sola persona. Entonces eso es lo que nos da a entender el Código Civil. Buenas noches, compañeros. Pertenezco al grupo número 2 conformado por Joelkis García, Vanessa Vega Muñoz, Shirley Pérez Urrutia, Ángel Bustos Namén, Dana Salcedo Aldana y mi persona, Víctor Manuel López. El tema que nos correspondió a nosotros fue la ocupación. A mí específicamente me correspondió hablar sobre los bienes vacantes y mostrencos, que procederé a explicar en cuanto a sus elementos, sus características y cómo se pueden adquirir. Bueno, empezamos definiendo qué es bien mostrenco y bien vacante. Bueno, un bien vacante es un bien que no tiene dueño aparente o conocido, y el mostrenco tiene las mismas características. Este debe estar obviamente dentro del territorio nacional, porque obviamente acá la legislación aplicable es la de nuestro Código Civil colombiano. Por eso uno de los requisitos es eso, que se encuentre dentro de nuestro territorio nacional. El Código Civil, en su artículo específicamente 706, define lo que son, más específicamente, lo que son los bienes vacantes y mostrencos. Ok, proseguimos con su clasificación. Los bienes mostrencos son bienes muebles, como puede ser un vehículo abandonado, prendas, divisas, dinero, y los vacantes son predios muebles, como puede ser un lote abandonado, una casa abandonada. Estos bienes se pueden localizar en predios urbanos o rurales. Básicamente se clasifican así. La diferencia pues de esto radica en que los vacantes son muebles y los mostrencos inmuebles. Compañeros, ahora proseguimos con las características de los bienes vacantes y mostrencos. Veamos lo que dice la Corte Suprema de Justicia al respecto. En la sentencia de junio 15 de 1939, en la página 398, se refirió a los bienes vacantes y mostrencos así. Para la Corte Suprema de Justicia, en el fragmento de la sentencia mencionada, los bienes vacantes, para que ostente la calidad de tal, es necesario que hayan tenido dueño anteriormente, ya que si no han tenido dueño anteriormente, ojo al dato, ni pertenecieron a alguien en particular, serán entonces bienes baldíos y no mostrencos ni vacantes. Proseguimos con los ejemplos de adquisición de bienes mostrencos y vacantes.
La legislación aplicable según lo estipulado para los bienes mostrencos será la siguiente. Son normas aplicables al caso de los artículos 673, 706 y 1040, 1051 del Código Civil, las leyes 75 de 1968, título 12 del decreto 2388 de 1979, el decreto 3421 de 1986 y la resolución número 2200 de 2010. Bueno, cabe aclarar que los funcionarios públicos, si quieren declarar un bien vacante o mostrenco o en sus operaciones encuentran un bien con estas características, ellos no tendrán acceso a los beneficios que adquiere una persona al momento de tomar la decisión de denunciar un bien vacante o mostrenco. Esto en el caso de los funcionarios públicos. Ahora bien, si una persona, por ejemplo yo, que ostento la calidad pues, de civil, por ejemplo, si yo me encuentro un morral, para yo poder adquirir el dominio de ese morral, digamos que tiene dinero, tengo que demostrar la buena fe, primeramente buscando al dueño, también por medio de una emisora de alta frecuencia puede ser así. Si es pasado 30 días después de haber hecho estas diligencias, no aparece el dueño, pues yo puedo adjudicármelo teniendo en cuenta el principio de la buena fe. En el caso de los bienes vacantes, estos no podemos adquirir el dominio de estos bienes ni de una casa, de un mueble, no podemos como tal. En casos particulares en donde, por ejemplo, una persona se encuentre una cantidad de dinero, ahí haga la respectiva denuncia, hay decretos y leyes que se refieren específicamente a este tipo de casos, como en el caso de los funcionarios públicos, pero no en el caso de personas comunes como nosotros. En ese caso pues será un juez el que se encargue de darle la correspondiente interpretación al caso en particular. Ahora bien, ¿a quién pertenecen los bienes mostrencos y vacantes? Por una parte tenemos los predios urbanos que pertenecen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por el otro tenemos al Fondo Nacional Agrario. Los predios que se encuentren en un predio rural pertenecen al Fondo Nacional Agrario. La denuncia, voy a definir cómo es el procedimiento. En Colombia, la jurisprudencia asociada a los bienes vacantes y mostrencos determina una diferenciación según la localización geográfica de este tipo de propiedades. Existe un grupo que serían predios urbanos que una vez declarados como mostrencos o vacantes terminan siendo administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, acorde a la Ley 75 de 1968, y por otro lado los bienes ubicados en zonas rurales que ingresan al Fondo Nacional Agrario en desarrollo de la Ley 160 de 1994. Después de hacer esta denuncia, un ejemplo, yo hago una denuncia de un mueble o un inmueble ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ellos verifican de que efectivamente estos predios carecen de dueño y previo a eso ellos proceden a la venta de ese bien. Y yo, por haberlos denunciado, tengo derecho a un porcentaje dependiendo del valor estipulado que ellos hayan puesto. Entonces sí es bueno denunciar un bien vacante o mostrenco porque yo me veo beneficiado. De pronto no adquiero el bien, pero sí me corresponde un porcentaje de lo que ellos adquieran ahí. Dejo claro que quien ostenta la calidad después de las investigaciones de un bien como vacante o mostrenco son los jueces basados en el Código Judicial de la Unión. Espero, compañeros, les haya quedado un poco claro en cuanto a lo que a este tema se refiere. Le pido excusas de antemano si me he equivocado. Espero poder esclarecer las dudas que vengan al caso en la clase. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Vanessa Vega y vengo a hablarles sobre las especies naufragias. El régimen normativo aplicable a las especies, antigüedades o valores náufragos que son propiedades de la nación contenidos en las leyes 14 de 1936 y 163 de 1959, en las normas aún vigentes del decreto 2324 y de 1984,
y en la Ley 26 de 1986. Por ser las antigüedades o valores náufragos propiedades de la nación, no les son aplicables las disposiciones civiles sobre hallazgos o tesoros conforme a las cuales por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie. Eso está basado en el artículo 685 del Código Civil. Dice que si son propiedad de la nación, no son susceptibles de apropiación por ocupación. Las antigüedades náufragas que se consideren bienes de valor inestimable por el Consejo de que trata el artículo 6 de la Ley 26 de 1986 tendrá el carácter de patrimonio histórico para todos los efectos de la Ley 163 de 1959. Las especies náufragas que se salvaren serán restituidas por las autoridades a los interesados mediante el pago de las expensas y la gratificación del salvamento, según el artículo 710 del Código Civil y el artículo 711, que dice que la autoridad competente fijará las circunstancias, la gratificación del salvamento, que nunca pasará de la mitad del valor de las especies. Pero si el salvamento de las especies se hiciere bajo las... Dice que si no aparecieren interesados dentro de los 30 días siguientes el naufragio, se procederá a declarar mostrencas a las especies salvadas, previo el juicio correspondiente. Y dirección de la autoridad pública se restituirán a los interesados mediante el abono de las expensas sin gratificación del salvamento.